Buenos días a todos. El día de hoy vamos a, como la decoración lo indica, ¿verdad? Que a mí siempre se me van las fechas y la semana pasada dije que esta semana íbamos a continuar con el tema y no es cierto. Íbamos a hacer un alto para ver lo del Día del Padre. Y vamos a hacer un análisis algo profundo de un versículo en particular que tiene mucha información con respecto a la tarea de los papás. Y celebramos el Día de hoy a los papás, no solo por el hecho de que tuvieron la capacidad de reproducirse, ¿verdad? Que, como siempre lo digo, en el caso de los Día del Padre o Día de la Madre, no celebramos a los que tuvieron la capacidad de reproducirse, sino a los que están esforzándose por cumplir su responsabilidad como padres, a los que merecen ser celebrados porque están haciendo, humanamente hablando, lo que pueden, lo posible, por hacer las cosas de la manera correcta. Y para saber qué se debe de hacer, se requiere la palabra de Dios. Entonces no celebramos a los que se pudieron reproducir, celebramos a los que están haciendo su esfuerzo por cumplir con su tarea. Y como padre lo digo, todos tenemos errores, ¿verdad? Por eso tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos, ¿verdad? Que cuando el santo cae, Dios lo levanta. Dice la Escritura, 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará. Entonces nuestra esperanza está en los hombres que buscan a Dios, no porque ellos buscan a Dios, sino porque Dios es fiel y sostiene a los que son suyos, ¿verdad? En base a eso podemos celebrar a los que están haciendo la parte que les corresponde en su responsabilidad. Y aquí en Árbol Plantado pues tenemos, demográficamente hablando, al menos 4 grupos de papás. La gran mayoría son muy jóvenes y están empezando con sus niños chiquitos, ¿verdad? Luego siguen los que tienen adolescentes, luego los que sus hijos ya son mayores de edad, y el último, los que sus hijos ya no están con ellos. El grupo más numeroso son los más jóvenes con hijos pequeños. Luego le seguimos los que tenemos adolescentes, aunque yo estoy entre los que tienen adolescentes y mayores de edad. Y cada grupo o cada etapa requiere habilidades distintas. Es el mismo papá, pero requiere habilidades diferentes. Y no es lo mismo educar o instruir y disciplinar a un niño, no es lo mismo que a un adolescente, no es lo mismo que a un joven mayor de edad. La instrucción bíblicamente es la misma, la manera en que instruyes debe ser diferente y eso genera mucha confusión. Y solo hasta que te propones ser un padre bíblico te das cuenta de lo complicado que es la tarea. Hay muchos padres que hacen lo que ellos creen que es mejor para sus hijos, pero eso no basta. No tienes que hacer lo que tú crees que es mejor, tienes que hacer lo que es mejor. Y para eso, para saber qué es lo mejor, se necesita la palabra de Dios, ¿verdad? Que es nuestro estándar objetivo. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por el clima que nos das. Ayúdanos, Señor, no a quejarnos, sino a adaptarnos, a alegrarnos con lo que nos has permitido, como dice Eclesiastés. Eso es lo que le queda al hombre, gozarse de cada día de su trabajo, gozar cada día que le has permitido vivir. Te pedimos, Señor, que el día de hoy venimos a estudiar tu palabra y venimos a convivir unos con otros, podamos encontrar el deleite, como dice el Salmo, el habitar y vivir los hermanos juntos en armonía, Señor, debe ser un deleite para nosotros y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que dice tu palabra. Gracias de antemano. Amén. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4, por favor. Es el versículo que se escogió como base para la decoración que están viendo ustedes aquí. Yo sé que los que están en línea no la ven, pero al final voy a hacer una explicación breve de la decoración, porque quizás algunos no entienden por qué, ¿verdad? Y puesto que nuestros hermanos y amigos que nos ven en línea pues nunca lo verían, al último voy a poner una foto de lo que se decoró para que se pueda aplicar con lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque está directamente relacionado. Dice Efesios 6:4, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. En este capítulo, Pablo da instrucciones sobre lo que deben hacer los hijos, lo que deben hacer los padres, lo que deben hacer los esclavos, lo que deben hacer los amos. Recordemos que en ese tiempo la esclavitud es el equivalente a nuestro tiempo de ser empleado. No exactamente igual, pero es muy parecido. Aunque sabemos que en aquellos tiempos como en estos también había opresión, ¿verdad? Y se
secuestraban a las personas para venderlas como esclavos. En la palabra de Dios eso estaba totalmente prohibido. En el Antiguo Testamento, si alguien secuestraba a una persona con cualquier propósito para venderla como esclavo o para explotarla, la pena de muerte se les aplicaba. Así como para aquel que era atrapado en infidelidad, moría, los dos involucrados, hombre y mujer, así también el que secuestraba a una persona debía morir, debía pagar con su propia vida. Entonces, cuando vemos que aquí Pablo en Efesios 6 habla sobre los esclavos, no es que esté apoyando la esclavitud en el sentido de hombres que están privados de su libertad y que tienen que ponerse a trabajar. No, está hablando de personas que se ofrecen como esclavos o nacieron en familia de esclavos y no han podido librarse. Sería el equivalente a decir, soy empleado y mi padre fue empleado y no he tenido la forma de ser yo mi propio jefe, ¿verdad? De tener mi propio negocio y yo tener empleados. Entonces, cuando les da las responsabilidades a hijos y padres, esclavos y amos, le dice a los papás, dos instrucciones separadas, una en negativa, otra en positivo. Negativo, no hagan enojar a sus hijos. Es algo que no debes hacer. Y en positivo, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, estoy seguro que todo papá que ha pasado por la etapa de tener niños pequeños, o quizás estás en esa etapa, sabes que los niños se enojan por todo, ¿verdad? Están ellos bien felices haciendo algo, tú les dices que no y se van a enojar. Están comiendo tierra, le dices que no, se va a enojar. Y alguna vez me tocó ver a uno de mis hermanos cuando estaban chiquillos que se estaba comiendo cucaracha. Y lo más gracioso es que le decías no, y como quiera se lo quería comer y no lo quería soltar. Para que te des una idea de que ellos no tienen la capacidad de discernir lo que están haciendo. Entonces toman un cucaracho, empiezan a morderlo, porque es la manera como los niños conocen el mundo que les rodea. No sé que sepa un cucaracho, no quiero saberlo, pero no le desagradó. Seguía experimentando lo que es un cucaracho. Y le dices que no, y le quitas ahí el manotazo para que suelte el cucaracho, no lo quiere soltar. Y se enoja. Dice, ¿cómo se enoja? Entonces, si se enojó porque tú le diste una instrucción, ya pecaste, porque dice no hagan enojar a sus hijos. Estaríamos interpretando bien. Ahora, los que tengan hijos adolescentes también se enojan por todo, ¿verdad? No todos. Pero si le dices que no haga algo, se va a enojar. Y si le dijiste que no haga algo o lo castigas y se enoja, y aquí dice no hagan enojar a sus hijos, ¿estarás pecando? ¿Estarás siendo un mal padre? No tiene sentido, ¿verdad? Así que no es una interpretación correcta. Sin embargo, muchos papás parece que así interpretan porque no quieren hacer enojar a sus hijos. No los regañan, no les dicen, no les prohíben para que no se enojen. Pero no puede ser una interpretación correcta. Por eso puse el primer ejemplo que puse es el niño pequeño agarrando cucaracho y llevándoselo a la boca. Se va a enojar si le dices que no lo haga, pero dicen algunos, es que lo amo tanto que no quiero verlo molesto. ¿Dejarías que se siga llevando el cucaracho a la boca? Por supuesto que no, aunque se enoje, ¿verdad? No me importa que se enoje, pero no debe de hacer eso. Hay cosas que tampoco debes hacer, debes permitir que tus hijos hagan sin importar la edad que tienen, mientras dependen de ti. Un día se casan y se van, o se van sin casarse todavía. Y ellos ya tomarán sus propias decisiones. Pero mientras estén bajo tu cuidado, bajo tu tutela, muchas veces se van a enojar porque les pides o les prohíbes que hagan cosas. Entonces, este versículo, decimos, no puede estar bien interpretado si nada más la restricción es no hagas enojar a tus hijos. Tiene que haber una explicación, un contexto, y claro que la hay. Tendríamos que leer del versículo 1 al 4. Vamos a leer Efesios 6, 1 al 4. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, la instrucción de que no hagas enojar a tus hijos no la puedes interpretar como un hecho aislado. Está directamente asociado a la responsabilidad que los hijos tienen de obedecer a los padres. O sea, Pablo les dice, es Dios por medio de Pablo que dice, no hagan enojar a sus hijos. La palabra enojar aquí, bueno, las dos palabras, hagan enojar, es una sola en griego. Y se traduce como provocar a ira o exasperar. ¿Qué significa exasperar? Según el diccionario Oxford,
provocar gran irritación o enfado. Hay gente exasperante que nada más hablan y te molesta. La instrucción es no exaspires a tus hijos, no los hagas exaspirar. Pero porque ellos, fíjate bien, está conectado directamente, ellos tienen que obedecerte. Tú eres autoridad sobre ellos, no los hagas exasperar. ¿De qué está hablando? De que cuando usas tu autoridad, no provoques que ellos se exasperen. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienen ellos que obedecer tus instrucciones y cuando a alguien se le pide que haga algo que es injusto, se molesta, se irrita. Como hombres tenemos que trabajar. Y estoy seguro que cuando tienes un jefe que es, digamos, en palabras amables, su puesto no corresponde a su capacidad y te pide que hagas cosas que tú sabes que no están bien o que no deberían de hacerse o que no es la mejor opción, pero te dice, lo haces porque soy tu jefe, te vas a exasperar, te vas a enojar, ¿verdad? Porque sabes que no es correcto, pero pues quieres dinero, ¿no? Por eso trabajas. Trabajamos por dinero. ¿O alguien trabaja por gusto? Nadie. Ok. Te dice tu jefe, hazlo y lo haces porque soy tu jefe. Pero es que no es lo correcto. No me importa, hazlo y ya. ¿Cómo te vas a sentir? Por supuesto que te vas a enojar. Y es, de hecho, ese enojo del cual Pablo está hablando. No hagas eso. Fíjate lo que dice el comentario Barnes. Dice, es decir, no debemos hacer enojar a nuestros hijos por mandatos irrazonables, por una severidad innecesaria, por manifestación de la ira. Es decir, si lo haces de esta manera, el hijo se somete solo porque el padre es el más fuerte, no porque tenga la razón. Dice el mismo comentario, no hay principio de gobierno de los padres más importantes que el de que un padre debe controlar su propio temperamento cuando inflige un castigo. Debe castigar a un niño no porque está enojado, sino porque eso es lo correcto. No porque se haya convertido en un asunto de contienda personal, sino porque Dios requiere que se haga. El bienestar del niño lo exige. Dice, se debe gobernar a los hijos y castigarlos si es necesario para que no pierdan su confianza en ti, sino que te amen. Y esa parte es muy complicada, ¿verdad? Entonces, si tienes que regañarlos y castigarlos si es necesario, el propósito es que tiene que haber una buena razón para eso. El regaño tiene que ser justo, tiene que ser proporcional. El castigo debe ser justo y debe ser proporcional. Porque aunque parezca contradictorio, si no disciplinas a tus hijos, no los amas. Y así aprenden a percibirlo. Hay cosas que como hijos sabemos que cuando las hacemos están mal. Y cuando los padres no corrigen lo que tú mismo sabes que estás haciendo mal, entiendes que no te aman, que no les importas. Porque sabes que estás haciendo lo malo, tú sabes que ellos saben y aún así no dicen nada. Y eso lastima, eso duele. Porque aún cuando sabemos que estamos mal y nos regañan, entendemos, aunque no nos gusta, que están haciendo lo correcto. Y entonces sabes que te aman, sabes que les interesas. Entonces se vuelve complejo decir, bueno, tengo que castigar, tengo que regañar, pero no lo haces porque tienes la autoridad, no lo haces porque tú dices. Tiene que ser lo justo y lo correcto. Esa es la prohibición. No hagas enojar a tus hijos. Tiene que ver con que no abuses de tu autoridad. No uses tu autoridad para lo que tú quieras. No te aproveches de que ellos tienen que obedecerte. Tienes que pedirles que hagan lo correcto. Y si los castigas, tiene que ser justo y proporcional a lo que hicieron. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Aquí está bien la palabra exasperar, ¿verdad? No los exasperes, ¿por qué? Porque se van a desanimar. Ahí está el sentido de la prohibición que pone Pablo. Padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Cuál es la razón? Porque se desaniman, ya no lo van a querer hacer. Y eso es un asunto muy delicado que depende mucho de la edad de tus hijos. Por ejemplo, lo puedo decir por experiencia y porque he escuchado a muchos padres hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, tienes un niño muy pequeñito, unos 2 años, está experimentando el mundo. Vuelvo al caso de uno de mis hermanos comiendo cucaracho. Si yo fuera su papá o el encargado y yo le dijera, no, a ver,
suelta el cucaracho porque mira, los cucarachos por su naturaleza andan en lugares húmedos, en contacto con desechos, carroña, basura. Si tú tomas un cucaracho que tiene su cuerpo lleno de ese tipo de bacterias y bichos y mugre y te lo llevas a la boca, puedes exponerte a una enfermedad muy seria. Si le digo eso a mi niño de 2 años, ¿me va a entender? No, para nada. No va a entender nada de lo que le dije. Entonces le tratas de explicar para que el niño vea un cucaracho y diga, no, porque tiene bacterias y esto. Nunca va a pasar. Nunca te va a comprender, por lo tanto no lo va a dejar de hacer. Entonces no le puedes decir a un niño de forma razonable a esa edad que no debe de hacer algo porque no te va a entender. ¿Cómo le haces para que te entienda? Le dices no, ¿y qué hace el niño? Te reta o ya no se acuerda. Están los niños chiquitos, va a agarrar algo y le dices no, y se parece mucho a lo que los gatos hacen. Al gato le dices que no y se te queda viendo y luego lo hace, ¿verdad? Muchos niños así son. No toques eso y lo va a tocar y te voltea. No, y la otra vez no, no, y como que ya lo agarran. Tampoco sirve decirle con palabras, entonces ¿cómo va a entender? Cuando están así chiquititos, que a muchas mamás no les gusta, pero a veces la única razón que entiendan es un manazo. Va a llorar, ¿verdad? No sabe por qué le hiciste eso. Precisamente como no puede entenderlo, tiene que asociar que al tratar de hacer eso, recibe una consecuencia. ¿Me explico? Yo me acuerdo mucho que a mis hijos les atraía mucho la flama de la estufa. Era algo que ellos querían tocar. Pues imagínate, está mi esposa cocinando, ven la flama y quieren meter la mano. No porque te vas a quemar. Ahí están, ahí están, ahí están. Tuvimos que tomar una decisión. Bueno, cargas al niño, ahí está la flama y lo quiere agarrar. Bueno, deja que se acerque un poco. Y va a tratar de agarrar y va a sentir calor, pero no mucho. Dejas que se acerque más hasta que le hace así. Y se tarda en razonarlo. Y lo vuelve a intentar hasta que se da cuenta que ya es algo que no quiere hacer. Y deja de hacerlo. No le diste una explicación. A veces ni siquiera darle el manazo va a funcionar. Pero tiene que aprender que hay consecuencias de lo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, algunas veces me han preguntado, ¿le debo pegar a mis hijos? ¿A qué te refieres con pegar? Sí, una nalgada, un manazo. Bueno, depende de la edad de tus hijos. No le vas a andar dando manazos a tu hijo de 18 años. ¿Qué se requiere para que te entienda? Para que entienda que eso que está haciendo no debe de hacerlo. Bueno, eso va a depender mucho de la edad de tu hijo y de la personalidad de tu hijo. ¿Me explico? Pero si tú le dices o le impides que haga algo y se enoja, pero eso es lo correcto, que se enoja entonces. No me importa. Porque luego, digo, ahí hay que hacer diferencias entre papás y mamás, ¿verdad? Estaba viendo unos videos donde muchos, no muchos, pero los papás estaban quejando que salieron a la calle y no vio ningún puestecito vendiendo peluches, ni ningún puesto vendiendo flores, ni ningún puesto vendiendo detalles para los papás, ¿verdad? Y el argumento es, pero cuando es el día de la mamá, todos salen a vender un montón de cosas y le llegan regalos a la mamá y una flor y me acuerdo mucho que la abuela de alguien decía, ¿para qué me traes flores? Tráeme pan, ¿verdad? Pero le llevas el regalito, el monito, lo que sea. Y todas partes venden. ¿Es el Día del Padre? Nada. Y estas personas en el video se quejaban, decían, esto es injusto. ¿Por qué no quieren a los papás? ¿Por qué? Pero yo no creo que esa sea la razón. Piensa, ¿a quién de los papás que están aquí quiere que le lleven una flor? ¿No? Un osito de peluche. ¿Qué quieren los papás regiomontanos? Una carne asada. ¿Verdad? Somos mucho más prácticos, por eso no vas a ver a nadie vendiendo recuerditos, ni detallitos, ni nada de ese tipo, y no porque estén menospreciando al papá, sino porque eso no le interesa a los papás, ¿verdad? Porque somos diferentes. No estamos enfocados en lo emocional, sino en lo práctico. ¿Me vas a regalar algo? Regálame una herramienta, ¿verdad? Yo no quiero un corazoncito. ¿Dónde lo voy a poner?
Sí, la señora, las mamás, las abuelitas le gustan, ahí tienen sus cosas, nomás acumulando tierra. Pero los hombres no nos llama la atención esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres pensamos más en objetos útiles y las mujeres piensan más en las emociones y en las relaciones personales. Entonces, no te sientas menospreciado porque no te trajeron algo. No es cierto, no se trata de eso, es que somos diferentes. Y a la hora de disciplinar, a la hora de corregir a los hijos, esa diferencia es muy notoria también. Y a veces genera conflictos porque las mamás dicen, ay, qué feo, ¿verdad? No le hables así, no le digas así, no le des el manazo. ¿A alguien le ha pasado? Es ahora, hombres, desahóguense. El Señor los está viendo. Y todos somos tachados de malos. Somos los malos, ¿verdad? Y desde la perspectiva del niño, ¿quién es el malo? La mamá siempre va a ser la buena, muchas veces, no siempre. Hay veces que el papá no está en todo el día, ¿y quién es la que castiga? La mamá, y ahí decimos gloria a Dios. Llegas del trabajo y tus hijos corren para que los salves del logro que tienen ahí, ¿verdad? Y tú ya, venga, no le hagas nada, los chiflas. Pero cometes un serio error si esa forma de consentirlos lo llevas a su educación. Porque no debe ser así. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que no debemos hacer enojar a nuestros hijos en el sentido de que no uses tu autoridad de forma indebida. Pero se van a enojar. ¿Me explico? Y si se enojan, que se enojen. No me importa, porque lo que te estoy diciendo es lo correcto. No es que se me ocurra a mí. No es que a mí me parece una genial idea, sino que es lo que dice la Escritura. Así que podrás llorar, patalear, lo que tú quieras, no me importa, lo vas a hacer. Pero tienes que tener esa seguridad de que lo que estás haciendo no es una idea tuya, sino que es lo que la Escritura dice y que estás interpretando correctamente. En mis tiempos se usaba mucho que los papás cristianos compraban una vara. ¿Alguien vio de esas que vendían en las librerías cristianas? Y hasta traía el versículo ahí, ¿verdad? Entonces decían, ándale, mira, ya me hice cristiano. Con la vara. Y hay quienes lo ponían ahí en la pared. ¿Quieres que use la vara? No. Ah, bueno. Yo no tengo esa vara, a mí no me tocó esos tiempos. Pero sí daba manazos y nalgadas. O lo que estuviera al alcance, ¿verdad? El punto es que tenemos que saber discernir que cuando se les está pidiendo algo que hace que se enojen, ese enojo no es malo en sí mismo, desde mi perspectiva. Es decir, yo como padre, si mi hijo se enoja porque le pedí que haga algo o no lo dejé hacer algo, pero eso es lo correcto, no importa que se enoje. Déjalo que se enoje. Es parte natural de lo que debe de aprender. La vida no es justa, ¿verdad? La vida no es justa y vas a tener muchísimas decepciones. Toda tu vida vas a estar buscando tener lo que tú quieres y en la gran mayoría de los casos no lo vas a tener, ¿verdad? Así que vas a tener que lidiar con esa frustración. No para deprimirte, sino para sobreponerte. Y es algo que las nuevas generaciones no están aprendiendo. Se les está tratando de evitar todos esos sentimientos que les llaman negativos. Son sentimientos negativos. No quiero que se deprima, no quiero que se sienta triste. Oye, así es la vida. Va a enfrentar muchas tristezas, va a enfrentar muchas decepciones. Y si no sabe lidiar con eso, se convierte en un serio problema. Porque ahora no quieren escuchar aquello que les incomoda. Es lo que pasa con nuestra juventud. No quieren escuchar la verdad porque es difícil, te incomoda, no me agrada. No les quieren decir a las personas que aunque dicen que son mujeres, no lo son. ¿Por qué? Porque hay que respetarlo, es su decisión, así se siente. Los sentimientos nunca dictan la realidad. Los sentimientos se adaptan a la realidad. Y hay un serio problema en eso que ahorita vemos un poco más adelante. Pero entonces vemos que en la instrucción de Pablo es una parte negativa y una parte positiva. No hagas enojar a tus hijos en su contexto correcto. Usa tu autoridad con sabiduría. Haz lo que es correcto hacer. No abuses de tu autoridad. Ese es el mandato. La siguiente parte tiene que ver con la disciplina.
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos. En griego estas palabras son muy interesantes. Críenlos. Nutrir, llevar a la madurez. Fíjate bien, papá, tienes la responsabilidad de que tus hijos maduren. La madurez no viene con la edad, ¿verdad? He conocido a hombres treintones inmaduros, muy inmaduros. Y muchachos que han tenido muchas dificultades, que tienen mucha madurez. La madurez no viene con la edad, la madurez se tiene que enseñar. ¿Me explico? Y una responsabilidad de los padres, por lo que dice aquí, críenlos es llévalos a la madurez, llévalos a la madurez. No, deja ver si maduran, hazlos madurar. Dice, críenlos según la disciplina, la palabra disciplina en griego, formación y educación de los niños. Por lo tanto, instrucción, castigo, corrección. Diccionario Helps, instrucción que capacita a alguien para alcanzar su plena madurez. Está conectado, pero el asunto de la disciplina es que es algo físico. Dice, según la disciplina e instrucción del Señor. La palabra instrucción en griego es advertencia, amonestación, consejo. Diccionario Helps, mejora el razonamiento de una persona para que pueda entender la solución de Dios. Tiene que ver con cómo piensas. Entonces, fíjate, la sabiduría, en pocas palabras, la sabiduría que está puesta aquí. Dios hablando por medio de Pablo. Haz que tu hijo madure en la disciplina y en la instrucción. Dice la Biblia de Estudio de la Reforma. Disciplina, la formación de la voluntad a través del entrenamiento. Instrucción, la formación de la mente a través de la enseñanza. Está diciendo Pablo, hazlo madurar en lo físico y en lo mental. En lo físico es la disciplina, el entrenamiento. En lo mental es la capacidad de razonar. Todos tenemos la capacidad de razonar si tu cerebro es saludable, ¿verdad? Pero no todos la usan. Tienen la capacidad de razonar, pero no razonan. Es sorprendente como muchísimas personas no razonan lo que piensan. Alguien les dice algo y dicen, pues sí, como que sí, y lo hacen. Oye, pero ponte a razonar, no tiene sentido eso que tú crees. ¿Por qué no? Y les enseñas y dicen, sí es cierto. Oye, sí es cierto, nunca lo había pensado así, porque no razonas, porque se tiene que enseñar. Algunos piensan, yo pensé muchos años, que la capacidad de razonar que todo ser humano tiene era usado por todos los seres humanos. Y mientras más personas conozco, más me doy cuenta que casi nadie la usa. Pero el que la usa tiene una enorme ventaja en todo lo que hace, comparado con todos los demás. Desde qué hace en el trabajo, qué hace en su casa, qué hace en su familia, qué hace con sus amistades, no razonan lo que pasa por su mente. Bueno, una de las tareas de los papás es hacer que tus hijos razonen, entrenarlos y enseñarlos a pensar. Esas son las dos grandes áreas en las que te debes de enfocar. Con respecto a la disciplina, entrenar a sus hijos. ¿De qué tipo de entrenamiento se refiere? Mira, hoy en día, y los papás tienen que estar muy atentos con todas estas corrientes filosóficas e ideas que nos están llegando desde el extranjero, desde otros países. A mí me sorprendió mucho. Uno de mis hijos presentó para ingresar a la universidad a nivel preparatoria y fue una sorpresa ver que les hicieron muchas preguntas sobre la ideología de género. ¿Por qué? Varias de las preguntas para poder entrar a la educación preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León es saber distinguir cuando alguien tiene género fluido, cuando alguien es pansexual, cuando alguien es trans y cuando nada más es gay. Y digo, ¿y eso para qué les sirve en la educación preparatoria? ¿Y por qué lo convierten en un requisito para poder aceptar que entres? Todo papá que no entienda eso está incapacitado. Ya no sé yo. Oigan, ¿me ayudan, por favor? No sé si es la pila o me traen otro micrófono de repuesto. Yo no escucho. Ya. Bueno, si ustedes escuchan, yo les sigo. Bueno, muy bien. Si eres papá y no conoces esas filosofías, no vas a poder ni instruir ni disciplinar a tu hijo.
Porque resulta que la instrucción de la que habla la Biblia es razonamiento y de la disciplina es física. ¿Qué pasa si no tienen un entrenamiento físico tus hijos? Por ejemplo, dicen, gracias, dicen algunos, y me parece razonable, que los jóvenes de ahora quieren cambiar el mundo. Yo creo que siempre han sido así los jóvenes. Queremos cambiar el mundo. Dicen, pero ni siquiera pueden limpiar su cuarto. ¿Alguien está de acuerdo con el confrontar la idea de querer cambiar el mundo y al mismo tiempo no limpias tu cuarto? ¿Sí entiendes la relación entre una cosa y otra? Porque le he preguntado a varias personas y no ven la relación entre una cosa y otra. Dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, quieres cambiar el mundo, que es un lugar inmenso. Quieres cambiar tu ciudad, que es un lugar inmenso. Pero no puedes cambiar donde tú vives. Tu cuarto. No eres capaz de limpiarlo. No eres capaz de ordenarlo, pero quieres hacer cambios en el mundo. Es absurdo. Es absurdo, ¿verdad? Porque aunque dicen, no, es que yo sí, mira, vamos a cambiar esto. Ahora se habla mucho de la masculinidad tóxica. ¿Alguien lo ha escuchado? Masculinidad tóxica. Si no la habías escuchado, significa que ser hombre es tóxico. Si eres duro, si eres frío, eres tóxico. Tienes que suavizarte. Tienes que ser más emocional. No puedes basarte nada más en lo práctico. No, tienes que involucrar los sentimientos. En pocas palabras, tienes que ser como las mujeres. Ser hombre es malo, ser como mujer es bueno. Y entonces los hombres masculinos, que son rudos, que hablan de frente, son malos. Y están tratando de cambiar a los hombres, a los muchachos, para que dejen de ser así. Y están empezando a instruir a los niños para que dejen de ser tóxicos. Un ejemplo, que ya no haya competencias. Porque los que compiten son los hombres, las mujeres no les gusta mucho competir, aunque hay excepciones. Entonces dicen, las competencias en los hombres son tóxicas. ¿Por qué tiene que haber alguien siempre que gana? Porque unos tienen que perder y unos tienen que ganar. Eso está mal, eso genera depresión, eso genera baja autoestima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y yo, lo más triste que he escuchado es que los hombres digan eso. No, es que sí somos muy tóxicos. Siempre queremos ganar. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser competencia. Vamos a eliminar las competencias. Ok, entonces, ¿cómo decides quién hace algo? ¿Quién es el más idóneo para realizar una tarea? Resulta que los hombres, cuando se enojan o cuando los ofenden, tienden a querer golpear a la otra persona, ¿verdad? Y dicen, eso es tóxico. Abrazos, no balazos. ¿Entiendes el mensaje? Fíjate bien lo que está provocando y lo que va a provocar si tú como papá no entiendes cómo debes de frenar esa idea y cómo debes instruir a tus hijos. Porque esas mismas mujeres que hoy se quejan de que los hombres son muy tóxicos, si le preguntas, si alguien vienes caminando con tu hombre, sea que estés casada o sean novios, y un otro hombre pasa y te toca el trasero, ¿qué esperarías que haga el hombre que está contigo? Les pregunta. ¿Qué crees que responden? Que me defienda, ¿verdad? ¿Alguna mujer no esperaría que la defiendan? ¿Quiénes sí esperarían que las defiendan? Levante su mano. Y muchos dicen, pues para eso está aquí, ¿verdad? Imagínate que estás durmiendo plácidamente en tu cama de noche y se oye un ruido, como que alguien quiere entrar. ¿A quién le vas a pedir que vaya a ver? ¿Vas tú o que vaya el viejo? ¿Qué prefieres? ¿Quién dice, a este viejo para qué? Yo voy. A ver, mujeres. Nadie. ¿Quién manda al viejo? Levante su mano, no se hagan. ¿Para eso está o no? ¿Sí o no? Ve a ver. Pero la masculinidad es tóxica, ¿verdad? Entonces la muchacha que vaya caminando con el novio, con el esposo, y otro hombre la agrede,
y espera que este acompañante, este individuo la defienda, ¿cómo la va a defender sin violencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no es tóxico. Hay insultos. Viejo feo le va a decir. Lépero cochino. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si oyes que están forcejando la puerta en la noche de tu casa y tu viejo, que no es tóxico, te dice, ve tú? Dirías, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué está aquí? Precisamente por eso los hombres deben de ser hombres. Porque cuando el malvado, que es fuerte, se propone hacer algo, ¿quién se lo va a impedir? ¿Quién? Un hombre recto, fuerte. ¿Me explico? El concepto de mansedumbre bíblico, mansedumbre, una forma de explicar esa palabra griega es el que tiene la capacidad de hacer violencia, el que tiene la capacidad de hacer daño, pero decide no hacerlo. Eso es alguien manso. Porque si no hace nada y no tiene la capacidad de hacer daño, entonces no es manso, es cobarde. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un manso y un cobarde? Que el cobarde no tiene la capacidad de hacer daño, por eso no se involucra. El manso tiene la capacidad de hacer daño, pero decide no hacerlo, por eso no se involucra. ¿Me explico? La Biblia se refiere a Jesús como manso. Jesús tiene el poder de hacer todo el daño que Él quiera, pero decidió no hacerlo cuando lo aprendieron y lo llevaron al Calvario. Los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser rudos o no son hombres mansos. Si a tu hijo le empiezan a meter todas estas ideas de que ser hombre es tóxico, vas a tener a cobardes en tu casa que se alejan del modelo bíblico. ¿Me explico? Y es tu tarea, papá, enseñarle al hombre que es un hombre con disciplina. ¿Cómo le enseñas a un hombre que es hombre con disciplina? La parte física. Eso también aplica para las mujeres. Fíjate bien, cuando tú le dices, tienes que recoger tu casa, tu cama, tienes que hacer esto, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer deporte, y no es opcional, ¿qué le estás enseñando? No le van a dar ganas. ¿A quién le dan ganas de limpiar su cuarto? ¿A quién le dan ganas de lavar los trastes? ¿A quién le dan ganas de salir de la comodidad de tu cama, del entretenimiento de tu dispositivo e irte a entrenar? ¿A quién le dan ganas? A nadie. Precisamente porque hacer lo bueno no dan ganas. ¿Cómo le entrenas para que haga lo correcto? Enseñándolo a obligarse a hacerlo. Piensa en un hombre de familia que dice, hoy no tengo ganas de trabajar y no va. ¿Cómo le va a ir a esa familia? ¿Cómo le llamarías a ese hombre? Es un inútil. ¿Por qué? Porque ni siquiera se puede obligar a sí mismo a hacer lo correcto. Hombres, ¿a quiénes les dan todos los días ganas de ir a trabajar? ¿Nadie? ¿Y qué haces? ¿No vas? Oye, es que esto no es de ganas. Es algo que se tiene que hacer. Me aguanto las ganas y voy a trabajar. ¿Te fijas? Disciplina. La disciplina domina las emociones. Piensa, un hombre que no domina sus emociones, ¿cuál es el peligro? No nada más que no va a querer ir a trabajar. ¿Qué hacen los violadores? No están dispuestos a dominar sus emociones, sino que les dan rienda suelta. ¿Qué hacen los abusadores? Lo mismo. ¿Qué hacen los que golpean a las mujeres? Lo mismo. ¿Y por qué lo hacen? Porque no se dominan, sino que se permiten hacer eso que sienten hacer. ¿Y quién los está creando? Todos aquellos padres que no disciplinaron a sus hijos, que no les enseñaron que sus emociones deben de ser dominadas. ¿Se entiende? Algo tan simple como obligar a que tu hijo desde pequeño haga lo que tiene que hacer, evita a un futuro violador, evita a un futuro abusador, a un futuro inútil.
porque le enseñas que sus emociones no están por encima de sus obligaciones. Ah, pero es que soy muy tóxico. Este muchachito dice que no es muchachito, dice que es muchachita. Y se siente triste si le dices lo contrario. Déjalo que sea feliz. Bueno, ¿qué va a ser más grande? Y además de identificarse con un sexo que no le corresponde, a muchas otras cosas le va a dar rienda suelta. Delincuencia, homicidios, abusos. ¿Por qué? Porque no fueron disciplinados. ¿Y de quién es la tarea? Los padres. Fíjate bien, disciplina es algo físico. Tu hijo, así como cuando está chiquitito y llora y no se puede controlar y llora como si le estuvieran maltratando y como si lo estuvieran matando, no, simplemente que le das rienda suelta a sus emociones y le tienes que enseñar, no, no llores, déjalo que llore. Ahora muchos psicólogos dicen, si no lo dejas llorar, le haces un daño. ¿En serio? Si no lo dejas llorar, le estás haciendo un daño. O sea, llora todo lo que quieras. ¿Qué le estás enseñando a ese niño? Que sus emociones tienen prioridad. Para cualquier obligación, para cualquier compromiso social, no importa el lugar donde estés, eso que sientes es lo que haces. Ahí están los violadores en potencia. Ahí están los criminales en potencia. Y no saben que se tienen que dominar a sí mismos. Ahora piensa, ¿cómo puede ser cristiano si no entiende que tiene que dominar su carne? Sí, las generaciones se quejan de las pasadas, esa generación de cristal. Esas generaciones, ¿y quién los hizo así? Los papás. Los papás. Así que muchas veces lo más sabio no es quejarte de las generaciones pasadas, a menos que tú tengas en claro que hiciste lo correcto. Son los papás los que proponen eliminar las competencias en las escuelas. Son los papás los que proponen que los maestros dejen a los niños hacer lo que ellos quieran. Son los papás los que se quejan con los maestros porque sus hijos no tienen buenas calificaciones. Saliste mal y voy y dice, maestra, explíqueme esto. ¿Por qué este muchacho salió mal si yo estoy pagándole a este colegio para que le enseñen? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que es una víctima, es un burro, como decimos en México, es un burro por la culpa de alguien más. Es una víctima el pobre burro. Y alguien tiene que hacer que deje de ser un burro. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es eso? Pero es lo que hacen los padres. Es lo que hacen los padres. La sociedad está como está por culpa ¿de quién? De los padres. Ahora, esa es la parte de disciplina, la parte de la instrucción. Razonar. ¿Por qué algo es malo? ¿Por qué algo está equivocado? ¿Por qué? Porque un hombre, como vi hace poco en las noticias, un hombre casado con hijos, de repente se te percibe como una niña de 5 años. Y ahora alguien tiene que cuidarlo y mantenerlo y darle su ropita y lavarle su ropita porque es una niña de 5 años. ¿Cómo razonó que es una niña de 5 años? ¿Te lo has preguntado? ¿Los has escuchado? Hay muchas entrevistas de ese tipo. Dicen, pues es que así me sentí. Nunca me sentí como un adulto. Nunca me sentí como un hombre. Yo me siento como una niña de 5 años. Eso es lo que hay en mi corazón, dicen. Y entonces eso es. ¿Dónde quedó la disciplina? ¿Dónde el enseñarle a dominar sus emociones y adaptarse a la realidad? No se le dio esa instrucción. Pero si tu hijo no es capaz de razonar, va a decir, ¿es cierto? Si él no se siente hombre, entonces que sea lo que él sienta. Y eso es absurdo. Si tus hijos apoyan la ideología de género, están apoyando lo que es contradictorio, autorrefutable. ¿Y quién es el responsable de que sus hijos no razonen? El padre.
Las mujeres tienen derecho a abortar, es su cuerpo, no, es su cuerpo. ¿Te parece razonable? Número uno, ese bebé que está en su vientre no es su cuerpo, ¿verdad? Es un ser humano y lo protege la Constitución. Y quitarle la vida a un ser humano deliberadamente es asesinato. ¿Me explico? Ese bebé no apareció de la nada, apareció de lo que consintió en la actividad sexual. Pregúntele a esas mismas mujeres, bueno, si un hombre te embaraza y no se quiere hacer responsable, ¿su cuerpo, su decisión? Ah, no, tienen que obligarlo por ley. Tienen que obligarlo a pagar. ¿Por qué? Porque engendró un hijo. Ahora se hace responsable. Pero las mujeres dicen, no lo quiero, lo aborto. ¿Te parece lógico? Coherente, razonable. No, entonces, ¿por qué tus hijos lo apoyan? ¿Mm? Algo estás haciendo muy mal. O no razonas tú, o no le enseñas a razonar a tus hijos. Nadie quiere ser un tonto voluntariamente, ¿verdad? Nadie hace algo sabiendo que es un tonto haciéndolo. Todos hacen lo que creen que es correcto y lo que es mejor. Cuando le enseñas a razonar, solitos van a decir, no, pues es que eso no tiene sentido y les va a dar vergüenza. A nadie le gusta ser un tonto voluntario. ¿Cómo está nuestra generación? ¿Qué están haciendo los papás? ¿Entiendes el problema que tenemos? Dicen, estos muchachos están muy perdidos. ¿En serio? Sí, están bien perdidos. ¿Y por culpa de quién? Así que papás, tenemos mucho trabajo que hacer. Y más si estamos en la iglesia, porque tenemos una responsabilidad colectiva para con nuestros jóvenes, para con nuestros niños, instruir lo que es correcto. Pero no importa cuánto esfuerzo hagamos en la congregación, si tú no lo haces en tu casa, de nada sirve. Cada vez más las denominaciones cristianas están aceptando la ideología de género como si fuese algo bíblico. Ni siquiera los cristianos razonan. No podemos permitir que eso pase con nosotros. Se está empezando a infiltrar, no sé desde cuánto tiempo está en la universidad. ¿Tus hijos van a ir a la universidad? ¿Qué les van a enseñar? Ah, entonces no los meto a la universidad para que no se los enseñen. No, el problema no es que quieran enseñárselos, el problema es que no sepan razonarlo y lo acepten porque no razonan. Pero si tu hijo razona, no importa que lo traten de convencer de que un círculo es cuadrado, no lo va a creer si sabe que una contradicción lógica no existe en el universo. Así que a mí no me preocupa qué van a escuchar los cristianos, sino están preparados para lo que van a escuchar o no. Tus hijos, ¿qué vas a hacer para que no se desvíen en cosas que son absurdas e ilógicas? No los vas a meter en un cuarto y los vas a encerrar y les vas a quitar los medios y ya no tienen internet para que nadie los engañe. No, los preparas, los enseñas a razonar, los disciplinas y les dices, ve y sé luz en las tinieblas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Así que papás, vamos a Proverbios 23, versículos 12 y 13. Disculpa a los de multimedia porque no les pasé ese pasaje, se me fue. Proverbios 23, 12 y 13. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Qué tóxica es la Biblia. ¿Mm? Versículo 13, hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. En lo íntimo de mi ser me alegraré cuando tus labios hablen con rectitud. La disciplina y la instrucción, lo que Pablo dice. Padres, críelos según la disciplina y la instrucción del Señor. El castigo
y enseñarlos a razonar. Es nuestra tarea como padres. Si no estás enfocándote en eso, en esas dos áreas, si nada más estás en una, estás haciéndolo mal. Si lo estás castigando y no entiende por qué, nada más te va a odiar y se va a resentir contra ti. ¿Me explico? Si a alguien lo castigas y no entiende por qué, no creas que algún día de repente lo va a comprender. Va a pensar que no lo quieres, que lo aborreces. No va a entender ninguna disciplina que le intentes dar, porque no sabe razonar. Y por el contrario, si nada más le enseñas a pensar, pero no hay disciplina, no te va a hacer caso, no va a dominar sus emociones. De repente va a decir que es un perro, porque así se siente. ¿Cómo va a dominar sus emociones si no lo disciplinas? ¿Y cómo lo vas a disciplinar si no sabes razonar? No se puede una o la otra, necesariamente son las dos. Tienes que disciplinarlo y enseñarle por qué. Que él mismo diga, sí, está mal lo que hice y es justo mi castigo. Ándale, ese castigo vale la pena, porque entiende que su razonamiento estuvo equivocado y hay una consecuencia. Por lo tanto, si no quiero esa consecuencia, voy a pensar diferente. Voy a pensar antes de hacer, voy a pensar antes de hablar, porque no me gusta la consecuencia. Esa es la disciplina correcta, esa es la instrucción correcta. Eso es lo que dice el Señor. Fíjate bien, no te confundas. Es útil que nuestros hijos conozcan de la Escritura, pero tú no sabes si ellos son regenerados o no. Y muchos padres quieren pensar que instruirlos es hacerlos memorizar versículos. De nada les sirve si se saben la Biblia entera, si no hay disciplina y no hay razonamiento. Así que sí, a veces somos los malos, a veces somos duros, porque es necesario. Nuevamente, Proverbios 23:12, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes y así lo librarás de sepulcro. ¿Entiendes la lógica? ¿De qué me sirve tener a un muchacho feliz que no sabe dominar sus emociones? Si cuando enfrente el mundo real, lo van a hacer pedazos. Va a hacer que su familia malviva y va a ser dominado por cualquier filosofía que se le presente. ¿De qué me sirve tenerlo feliz si lo estoy llevando a la destrucción? No, ahorita, que experimente la consecuencia de sus acciones, que aprenda a razonar para que cuando salga al mundo real, sea él el que detiene al malvado, sea él el que defiende a su esposa, sea él el que defiende a su familia, sea luz en las tinieblas. Para eso es la disciplina y la instrucción. No nos va a dar gusto disciplinar a nuestros hijos, pero es lo mejor. Entonces, regresemos a Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Si no los disciplinas y los instruyes en el Señor, no puedes cumplir la primera parte, no hagan enojar a sus hijos. Si no conoces las instrucciones bíblicas sobre la educación de los hijos, no puedes cumplir la primera parte. Los vas a hacer enojar muchas veces porque lo que pides es injusto, porque eres un ignorante de la Biblia. Pero si conoces bien la Escritura y la aplicas, vas a poder cumplir la primera parte de no hacerlos enojar. ¿Se entiende? Soy muy tóxico. Es muy tóxica la Biblia. No me importa. Es lo que dice el Señor y está comprobado históricamente. Son los hombres duros, los hombres fuertes, los que detienen la maldad. ¿Qué va a hacer Jesús cuando regrese? ¿Le va a dar abrazos a todos? Va a matar a sus enemigos. ¿Eso es malo? Al contrario, es lo bueno, es lo que anhelamos, que el mal se acabe. Y muchas veces la única forma de evitar el mal es por medio de la fuerza y de la violencia.
Y si nuestros muchachos y muchachas no están preparados, van a ser arrastrados como todos los demás. Vamos contracorriente y el cristiano siempre va contracorriente. No vamos a criar hijos afeminados ni mujeres masculinas. Vamos a instruir a los hombres, vamos a disciplinar a los hombres para que sean buenos hombres y vamos a disciplinar y a instruir a las mujeres para que sean buenas mujeres. Porque ahora el mundo aplaude la masculinidad en las mujeres y aplaude la feminidad en los hombres. Están locos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso me ponen la imagen, por favor. Esto es lo que les quería explicar de la decoración, lo que nuestros hermanos del evento del Ministerio de Imagen prepararon. Y quería explicarlo para que, número uno, siempre se busca hacerse así. Normalmente no doy la explicación aquí, pero me pidieron, y aparte puedo decir, ¿y qué tiene que ver un barco? ¿Y qué tiene que ver un faro con lo que estamos viendo? Piensa, el faro, la palabra de Dios, el bote, ahí va tu familia, y el que lleva el timón es el Padre. Para que el Padre pueda llevar a su familia a tierra, necesita el faro. ¿Qué es el faro? La palabra de Dios. La disciplina y la instrucción es según el Señor. ¿Quién es el encargado de disciplinar e instruir? El Padre. El Padre es el que lleva el timón y se guía por el faro para saber cuál es la dirección correcta. Y los hijos y la familia son bendecidos por un Padre que sabe guiarse por el faro. ¿Se entiende? Por eso en la foto de recuerdo, que algunos ya se la tomaron, le van a pedir al papá que tome el timón. Y los hijos van atrás. Y que esa foto te ayude a recordar, papá, ¿cuál es tu responsabilidad? Tú no eres el faro. Tú no eres el faro. Muchos papás se sienten el faro. Cuando dicen, los hijos dicen, ¿por qué? Dicen, porque lo digo yo. Se sienten faros. No, no es porque tú lo dices. Es porque eso es lo correcto. ¿Según quién? ¿Según cuál estándar? El único estándar objetivo que existe, la palabra de Dios. El estándar sobre el cual existe la civilización que tenemos hoy en día. Ese es el estándar, ese es el faro. Si eres un ignorante de la Escritura, llevas a tu familia a naufragar y juntos morirán. Pero si conoces la palabra de Dios, vas a guiar a tu familia. Y aunque cometemos errores muchos como padres, gracias a Dios, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Y ya sabía que te ibas a equivocar. Y si te equivocaste, lo permitió. Porque aún de nuestros errores, Dios se glorifica. Así que podemos descansar en Él. Pero es la parte que te corresponde, papá. No seas un ignorante de la palabra de Dios. No ignores las filosofías actuales. Es tu responsabilidad de instruirlos. Tienes hijos pequeños, piensa en qué escuela los vas a meter. Todo el mundo los quiere llevar a las escuelas privadas. Le tienen pánico y menosprecio a las escuelas públicas. ¿Sabes qué es lo que yo descubrí? Que en las escuelas privadas hacen lo que tú quieres. Y como les pagas, aunque tu niño sea un burro, no te lo van a decir. Porque si te dicen que tu niño es burro, están aceptando ellos que están haciendo mal su trabajo. Te van a decir, uy, tu hijo es súper inteligente. No, hombre, tiene un potencial. Mentira del diablo. Mentira. Puede que tu hijo sea un inútil, un burro, y no te lo van a decir. Pero hay escuelas públicas donde no se tientan ni tantito para decirte, hombre, tu hijo es bien burro. ¿Cómo si viene de escuela privada? Pues no lo sé, pero aquí no saben nada. Y lo van a regañar. Y es más, se van a tratar de aprovechar de él. ¿Por qué? Porque tú no les pagas a esos maestros. Ay, ¿por qué querría meter a mi hijo ahí? Para que aprenda a defenderse.
para que entienda cómo se van a querer aprovechar de él, y tiene que saber hablar y saber decir eso no es correcto. Usted no me puede pedir eso, porque así lo van a maltratar en el mundo. Si lo metes a una escuela donde no hay competencias, están afeminando a tu niño. ¿Y lo vas a seguir haciendo? Muchos papás se jactan, mi hijo está en la escuela tal, en el colegio fulano de tal, anglo-mexicano, finlandés, europeo, italiano. Y ahí es donde más les enseñan esa basura. Papá, piensa, estudia, razona y guía a tu familia. Es lo que necesitamos. La sociedad lo necesita, tu familia lo necesita, esta congregación lo necesita. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Papás, no escondas a tus hijos del mundo. No los metas en una burbuja. No trates de salvarlos escondiéndolos debajo de una cama. Jesús fue muy claro, cuando enciendes una lámpara, nadie la mete en un cajón, ni debajo de la mesa. La pones en alto. Papás que son hijos de Dios, el mundo va de mal en peor, ¿verdad? Prepara a tus hijos para el mundo que van a enfrentar. No podemos salvar a nuestros hijos, no podemos. Estoy seguro que todo padre quiere ver a sus hijos sirviéndole al Señor, pero no es decisión nuestra. No hay nada que tú les puedas enseñar que los haga salvos. Eso es la voluntad soberana de Dios. Pero aún, si Dios no me concedió que todos mis hijos sean salvos, van a ser hombres y van a ser mujeres. Como debe ser un hombre y como debe ser una mujer. Y debe aprender a razonar, aunque no quiera usar su razonamiento para reconocer al Creador de todas las cosas. Debe saber razonar para enfrentar la vida que le va a tocar. Así no te desanimes ni pongas tu esperanza, es que si le enseño esto a mi hijo va a ser salvo. Eso no depende de ti. Tú haz la tarea que te corresponde. Formemos hombres que puedan detener al malvado, que puedan ser coherentes y racionales, para que defiendan al débil, defiendan a su mujer y a mujeres en peligro, y creamos mujeres orgullosas de ser mujeres, que reconocen cuál es su papel en la sociedad, en el matrimonio y en su familia, que sepan razonar y no sean arrastradas por cualquier viento de doctrina que llega a ellas, que sean mujeres pensantes, firmes, valientes, que incluso puedan guiar a otros. Pero por favor, haz lo que te corresponde como padre. Es muy difícil. Por eso necesitas a Dios. Estás la gran parte del día en la calle. Cuando regreses, sé sabio con tu tiempo. Es muy complicado. Es muy cansado. Pero es lo correcto. Roguémosle al Señor por buenos padres. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que tú eres justo, que tú eres sabio. Tu palabra es inspirada por tu Espíritu Santo. Hay pasajes en la Escritura que pueden parecernos demasiado duros. Podemos sentirnos tentados a pensar que son cosas del pasado que ya no aplica el día de hoy. No nos entregues, por favor, Señor, a nuestras pobres decisiones. No nos entregues a un razonamiento equivocado. Ayúdanos, Padre, a entender por qué es bueno lo que tú llamas bueno.
porque es malo lo que tú llamas malo, y poder enseñárselo a mis hijos. Poder disciplinar a nuestros hijos, Señor, de acuerdo a tu sabiduría. El mundo está perdido, Señor, se ha corrompido y se ha pervertido desde el principio. Y en nuestra cultura cada vez más es evidente esa corrupción y esa perversión. Ayúdanos, Padre, a no cometer el error de querer aislar a nuestros hijos del mundo, sino que podamos pedir como tú pediste. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ayúdanos, Señor, a preparar a nuestros hijos para que se enfrenten al mundo que les toca vivir. Ayúdanos a anticiparnos en la medida de lo posible, Señor, sobre estas ideologías y corrientes de pensamiento que van a tratar de convencerlos, que van a tratar de arrastrarlos, como a muchos los han convencido y arrastrado. Años después se ven las malas consecuencias de decisiones. Ahorita, Señor, nuestros hijos no pueden ver todas las consecuencias de sus acciones. Por eso te pedimos que uses a los padres, que les des gracia y sabiduría, para que puedan explicarles, para que puedan disciplinarlos, aunque no les guste, para que los enseñen a pensar y a razonar, para que puedan ver, Señor, aunque lo nieguen, que toda tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a dar el ejemplo correcto, porque de nada sirve si hablamos pero no hacemos. De nada sirve, Señor, si no somos coherentes, si no hacemos lo que decimos, Señor, venimos a caer en descrédito. Tu palabra dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ayúdanos, cámbianos para poder ser firmes, para poder perseverar y ser el ejemplo correcto a nuestros hijos. Que nuestros hijos vean que no huimos del mundo, sino que estamos dispuestos a enfrentarlos y permanecer firmes, con tal de hacer lo correcto, con tal de hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos que su valor no depende de los likes, no depende de sus followers, no depende de sus cuentas, sus fotografías, no depende de nadie más, sino de ti, Señor. Enséñanos a ser el ejemplo correcto, a llevar el timón, a buscar la luz del faro todos los días para saber hacia dónde dirigir a nuestros hijos, a nuestra familia. Haz que podamos crecer, Señor, cada vez más a la estatura del varón perfecto. Queremos ser como Jesús, queremos hablar como Jesús. Jesús fue claro, conciso, contundente, oportuno. Estaba dispuesto a acabar con la fiesta con tal de hacer lo correcto. Ayúdanos a ser así y a preparar a nuestros hijos a ser como tú. Gracias, porque tú eres fiel y en medio de todos nuestros errores, tú nos haces perseverar y a pesar de nuestras infidelidades hacia ti como Padre, Señor, tú permaneces fiel. Perdona nuestras ofensas como padres, perdona nuestras negligencias, perdona nuestras malas decisiones. Cámbianos, Señor, para ser el Padre que nuestros hijos necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. 15 minutos como máximo para responderlas, aunque las últimas veces se acaban las preguntas y no los minutos, ¿verdad? Así que empiezo a leer, que ya hay una pregunta aquí, dice Ernesto Álvarez: mis papás piensan que me criaron bien y no, sino que Dios me regeneró y ahora vivo para Cristo. ¿Cómo los honro sin dejar de reconocer ante ellos a Dios por mi nuevo comportamiento? Mira, la honra a nuestros padres implica que digamos la verdad y que cuando nuestros padres, y yo pienso, porque cada vez me acerco a esa edad, que cuando vea a mis hijos ya que hicieron su vida, voy a tratar, porque así es el corazón humano, voy a tratar de glorificarme. Voy a tratar de decir, es que yo les enseñé bien. Voy a decir, es que eso se los enseñó, porque así es el corazón humano. En lugar de glorificar a Dios, queremos nosotros recibir crédito por lo que hicimos. Y por eso se entiende que los papás se sienten orgullosos.
Y en el caso que comentas, depende mucho de la condición y el conocimiento de tus padres, pero aplicaría el consejo que Pablo le dio a las mujeres casadas con incrédulos. Por medio de tu comportamiento, ellos puedan llegar a conocer el Evangelio. ¿Me explico? Si ellos reconocen que tú tienes una vida justa, correcta, se lo atribuyen a sí mismos, esa es la condición natural del humano, así somos. En lugar de glorificar a Dios, buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Pero que ese comportamiento y eso que reconocen en ti te dé la pauta, el derecho de hablar de quién es Dios y lo que ha hecho por ti. Es lo que decimos que aplica en nuestros trabajos, ¿verdad? Gánate el derecho a hablar. Gánate el derecho de ser escuchado. ¿Cómo es eso? Haciendo las cosas bien, siendo excelente en lo que haces. Cuando te equivocas, reconoce, no trates de ocultarlo, pide perdón, restituye el daño si es posible. Y cuando hables, te van a escuchar. ¿Por qué? Porque has demostrado ser luz. Aunque ellos no entiendan ese concepto, pero el mundo no tiene luz. Cuando tú te comportas como la Biblia dice, cuando buscas glorificar a Dios en tu comportamiento y hablas, te escuchan. Eso es lo que tú tienes que saber para con tus padres. Si ellos reconocen que no eres como los demás y que hacen las cosas bien, entonces tienes el derecho a hablar. Y cuando hables te van a escuchar. Y esa es la oportunidad para llevarlos a Cristo. ¿Me explico? Y son todas las preguntas. ¿O alguien está escribiendo? Dice, Dios le bendiga, pastor. Es Nelson Villán, no sé el nombre completo. Dice, Dios le bendiga, pastor, viendo cómo los gobiernos apoyan la ideología de género y la promueven, ¿cuál es el fin que en realidad se busca al hacerlo? Mira, no tendría toda la capacidad de poder emitir una conclusión de ese tipo, ¿verdad? Pero la respuesta bíblica es muy simple. Las masas, los hombres, nunca han estado del lado de Dios, ¿verdad? Es mucho más fácil dejarte llevar por tus emociones que luchar con ellas. Hay muchas teorías conspirativas, Illuminati, reptilianos y muchas cosas que dicen, para un cristiano eso no debe tener ningún efecto en su vida, porque sabemos que todo está bajo el control de Dios, que Dios es soberano. Y si Dios está permitiendo que estas ideologías sean promovidas y se expandan, es algo que Dios ha decidido que debe permitir que pase porque es lo mejor según sus planes. Acuérdate, no somos las mascotas de Dios, ¿verdad? Dios no está buscando que seamos felices. La Biblia dice que vendrán días buenos y días malos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que es claro que podemos decir con toda certeza que la intención de Dios no es hacernos felices aquí. El propósito de Dios es hacer que nos parezcamos más a Cristo. Y es por medio de las tribulaciones, por medio de las dificultades, que aprendemos cómo debemos de ser. Así que todas estas corrientes, yo pensé que sí iba a tardar más, pero no, ya nos están llegando. Vas a empezar a saber con más frecuencia. Hay cristianos que son perseguidos en otras partes del mundo por permanecer fieles no solo a la Biblia, sino a la verdad general. Y los cristianos tienen que estar preparados para pagar el precio. No es tiempo para cristianos cobardes. Y así muchas veces Dios depura su iglesia. Cuando vienen las dificultades, se depuran los que se congregan. Porque aquel que no puede estar firme, que no quiere estar firme y no sabe ni explicar lo que cree, puesto que es un mandato bíblico que tenemos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros, aquellos que no tienen eso, que han sido negligentes y no se han preparado, muchas veces quedan en evidencia. Cuando vienen las dificultades y viene la persecución, se van. ¿Por qué Dios permite eso? Porque depura a su iglesia. Quita parte de la cizaña. Y a veces usa para disciplinar a sus hijos, que no están preparados, quedan en evidencia. Entonces, sí, va a expandirse muchísimo, pero no tenemos por qué preocuparnos de su expansión. Nos preocupamos de cómo vamos a responder, cómo vamos a permanecer, cómo vamos a instruir a los que son nuestros a permanecer en la verdad. Hay una frase que le atribuyen, si no me equivoco, a Winston Churchill. Dice, llegará el día en que será necesario desenvainar la espada para poder defender que el pasto es verde.
Y yo creo que estamos en esos días. Si tú dices que un hombre es hombre, te consideran homofóbico. Si tú dices que una mujer es mujer, te consideran misógino. Si dices que un hombre no es perro, te consideran insensible. A ese grado hemos llegado y los cristianos deberán defender la verdad. Siguiente, Pedro Lozano, pastor, un consejo para hacer reflexionar a las personas que abrazan la ideología de género bíblicamente. Bueno, no es el tema. Si te interesa, ahí está, ya lo estudiamos aquí desde el púlpito, quizás vimos como 8 partes, 8 semanas dedicamos al tema de la ideología de género para que los cristianos sepan razonar bíblicamente y sepan responder bíblicamente, y está ahí en YouTube, así que te aconsejo que lo busques y ahí obtendrás información suficiente. Y ahora sí, es todo, ¿verdad? Ah, ¿hay otra? Aquí no se me ha refrescado. ¿No? ¿Siempre no? Ok. No, sí. Si el que está escribiendo nos está oyendo, está más presionado. ¡Ah! ¿Ya? Ah, sí. Jorge Rodríguez dice, ¿cómo hacer esto si la esposa ya ha partido con el Señor Jesús? Ok, qué bueno que lo preguntas, porque también entre nosotros hay hombres divorciados. Estamos hablando de los padres, hay hombres que aquí entre nosotros no pueden estar todos los días con sus hijos porque tienen un acuerdo, ¿verdad? Y cada X tiempo los ven. Y me imagino lo difícil que ha de ser saber que tienes pocos momentos o pocas horas del día, ciertos días para ver a tus hijos como para regañarlos, ¿verdad? Como que dicen, no, yo lo que quiero es consentirlos y que se sientan felices porque están conmigo, porque esos 2 días que me toca verlos no los voy a dedicar a regañarlos. Pero fíjate bien en que tu razonamiento, aunque puedo entenderlo, no lo puedo aceptar o recibir como algo válido porque es absurdo. La Escritura afirma en Hebreos capítulo 12 que el Señor disciplina a los que ama, azota al que recibe por hijo. ¿Me explico? Entonces, si no está la esposa, si eres divorciado, bueno, tienes en cierta forma menos recursos, menos disponibilidad para poder cumplir con tu tarea, pero eso no te exime la responsabilidad de cumplir con tu tarea. Pero la Biblia dice, Dios da gracia cuando más se necesita. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cada uno de nosotros, si le ha dado una situación particular donde eres viudo, tienes hijos, estás divorciado, tienes hijos, cualquier otra situación que te impida estar con tus hijos como normalmente lo harías, la única opción que tienes es acudir al Señor tu Dios, y rogarle que te dé la gracia, la capacidad, la energía para cumplir con tu tarea de forma sabia. Él te la va a conceder. Es lo que afirma la Escritura. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Entonces, sí, en el caso que comenta Jorge Rodríguez, tu esposa o la esposa ya partió con el Señor, bueno, te toca un poco más difícil tu tarea, o mucho más difícil dependiendo del caso, pero Jesús ha prometido estar con nosotros. Acude a Él y Él te va a ayudar. Siguiente, Lulú Soto. Pastor, buen día. ¿Cómo debo tratar a mi hijo que es homosexual y cristiano? Igual como en Corintios, casado con un inconverso. Bueno, mira, la práctica homosexual indicaría que tu hijo no es cristiano. Yo sé que hay cristianos que afirman que se puede ser homosexual y cristiano al mismo tiempo, pero es una contradicción. La Biblia afirma claramente que los homosexuales, aunque algunos empiezan a debatir por la palabra griega, todo el que esté cometiendo inmoralidad sexual está condenado al infierno, como el mentiroso, ¿verdad? Y el borracho, y el cobarde. No hay por qué elevar la homosexualidad a un nivel alto de pecado. Está en la lista con los borrachos. Y borrachos hay muchos, ¿verdad? Y nadie se escandaliza. Permíteme, ¿qué me están diciendo? ¿No estoy leyendo bien? A ver, de nuevo, perdón. Pastor, buen día. ¿Sí? ¿Cómo debo tratar a mi hijo que es homosexual y cristiano?
Es que yo veo un corazón y me tapa las palabras. Yo le hago zoom y veo el corazón más grande porque a mí me mandaron una imagen, yo no estoy viendo el comentario. Entonces, hay palabras ahí atrás, ok. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo debo tratar a mi hijo que es homosexual? ¿Y luego qué dice? Y yo cristiana. No, pero aquí dice cristiano. Ah, yo cristiano. Entonces, Lulú no es mujer, es hombre. Ok. Igual como en Corintios, y luego tal vez tengo el corazón. ¿Qué dice abajo del corazón después de Corintios? ¿Qué? Que está. Igual como en Corintios, que está casado con un inconverso. Eso sí. Ok. Entonces, y yo cristiano, entonces Lulú es hombre. Está usando la cuenta de alguien más quizás. Bueno, tiene un hijo que es homosexual y él es cristiano. Igual como en Corintios, está casado con un inconverso. Ok, entonces el homosexual no dice que es cristiano, ¿verdad? Ahora sí estoy interpretando bien. Ya, perdón. ¿Cómo debes de tratar a un hijo que es homosexual? Como tu hijo. No hay ninguna razón ni nada que en la Biblia determine que ha dejado de ser tu hijo, ¿verdad? Tienes que amar a tu hijo, tienes que instruirlo y corregirlo. Ya la edad que tenga va a depender de qué cosas te va a hacer caso. Pero la mayor muestra que tú puedes tener para con tu hijo en converso es amarlo. Esa es la mejor forma de hacerles ver el Evangelio. Tu hijo nunca va a dejar de ser tu hijo, ¿verdad? Ya me han preguntado eso. Oye, Hernán, tú eres muy cristiano y eso está mal. ¿Y qué hay si uno de tus hijos se hace homosexual? Nunca va a dejar de ser mi hijo, ¿verdad? Mis puertas van a estar abiertas para él siempre. Pero eso no significa que estoy de acuerdo con lo que él hace. Voy a tener que tolerar a veces a mi hijo si es homosexual, pero no deja de ser mi hijo. No lo voy a amar menos. De hecho, me voy a esforzar por amarlo más. Porque eso es lo que la Biblia demanda, ¿verdad? Entonces, no debemos de pensar que tienes un hijo homosexual, jamás lo quiero ver en mi casa. No, mientras él no afirme que es cristiano al mismo tiempo que es homosexual, no hay ningún problema. Es como si tienes un hijo borracho y a poco no lo recibes en tu casa. Un hijo mentiroso y no lo recibes en tu casa. Claro que lo recibes en tu casa y no le estás achacando siempre que es un mentiroso, que es un borracho. Es lo mismo, pero claro que habría reglas en mi casa, ¿verdad? Oye, soy homosexual, excelente, pero te vienes vestido de hombre cuando vengas a mi casa. Y aquí convivimos, no hay problema. Oye, quiero tener un amigo, tráelo, no hay ni, pero aquí no se van a andar besuqueando. Eso es, si es homosexual o no, aplica la regla igual para todos mis hijos. ¿Por qué? Porque es mi casa. Oye, pero nos vemos en un tal restaurante. Ah, bueno, ahí puede hacer lo que le plazca. Va vestido de mujer, allá él. Va a ir con su pareja, allá él. No es mi casa, estamos en la calle. Y él es adulto y vivimos en un país libre. Lo voy a seguir amando. ¿Me va a invitar a su boda? No voy. ¿Por qué? Porque eso no existe. El matrimonio es entre hombre y mujer según la Escritura, ¿verdad? Y él entenderá que no puedo ir a su boda aunque sea mi hijo porque no estoy de acuerdo con esa unión, pero no deja de ser mi hijo. La tolerancia, que incluso se demanda entre cristianos, la tolerancia implica, no estoy de acuerdo contigo, pero puedo tratarte bien. Podemos tener una relación de amistad aunque no estoy de acuerdo con lo que haces. Y más con los miembros de mi propia familia, ¿verdad? Entonces, es un error que los cristianos traten de excomunicar a sus propios hijos de su casa, ¿verdad? No tiene sentido. Pero si voy a respetar a mi hijo, él me va a respetar a mí, ¿verdad? Así como yo tengo mis convicciones y yo respeto las de él, él debe respetar las mías. Y así las podemos llevar en paz y podemos ser felices disfrutando de la relación de padre e hijo, aunque no estamos de acuerdo. Y ya aclaró Lulú Soto que sí es mujer, entonces en eso sí estaba bien yo. Ok, ¿es todo? Listo. Bueno, terminamos con la sesión, así que despedimos la transmisión y le pido a los eventos que pasen a este lugar. Gracias.